en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y vamos a estar leyendo algunos versículos. Quizás algunos de los que estamos en este lugar, hermano, en más de alguna ocasión hemos escuchado la palabra, tú no vales nada, ¿verdad? Quizás a usted le dijeron, tú eres basura. Quizás hay personas de que en alguna ocasión nos han hecho sentir o han querido hacernos sentir de que nosotros somos prácticamente un objeto descartable y que para ellos no valemos. Y nos ofendemos dependiendo de la persona, de quien venga eso, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de esto porque voy a hablar del amor y del valor que Dios, oiga bien, Dios nuestro Creador nos dio a nosotros. Amén. Y vamos en primer lugar a borrar esa imagen a través de la palabra de Dios que quizás alguien nos ha hecho pensar de que usted y yo somos basura o somos inservibles o no valemos nada. Porque para Dios nuestro Creador, el ser humano, la corona de la creación siempre ha valido para mi Dios Todopoderoso. Y usted y yo somos parte de esa creación. O sea, con esto queremos derribar fortalezas de ese pensamiento de que usted es una persona inferior y que no vale nada. Y que nadie te quiere y que tú ya estás, y nos desahucian, hermano, muchas veces haciéndonos sentir inferiores, menospreciados y personas sin valor en este mundo. Amén. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Yo me he sentido así. ¿Alguien lo ha hecho sentir a usted así? Claro que sí. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios me doy cuenta de que hay un mensaje totalmente diferente al que la gente, al que el mundo expresa de parte de mi Dios, el Creador, el Todopoderoso, el Inigualable. Amén. ¿Habrá un ser superior a Dios? Por supuesto que no. Amén. Y por eso vamos a meditar en esta tarde, en esta palabra hermosa. Amén. ¿Estamos listos? El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Al 20. ¿Estamos listos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, porque de tal manera, ¿el qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean como reprendidas. Puede sentarse. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 3, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 3, menciona a un hombre llamado Nicodemo. No era Nicodemo un hombre común y corriente, ¿verdad? Los que están pensando que no oramos, ya la hermana oró. No era Nicodemo un hombre común y corriente. Describe la palabra de Dios en el Evangelio de Juan de que Nicodemo era una persona muy importante en medio del pueblo de Israel. Dice que era un principal entre el pueblo judío. Era un hombre muy letrado, un hombre de conocimiento, porque su profesión era ser escriba. O sea que él se dedicaba, hermano, a estudiar, a interpretar y a enseñar la ley en medio del pueblo de Israel. Era un hombre que tenía un conocimiento superior a muchas personas dentro del pueblo. Dice la Biblia de que este hombre en cierta oportunidad se acercó a Jesús y vino a Jesús de noche. La Biblia no describe por qué este hombre vino de noche, sin embargo algunos estudiosos opinan que probablemente era por temor
a él ser visto con Jesús, pero algunos descartan esa posición porque dice, en ese momento Jesús gozaba de buena fama, todavía no querían hacerle daño, todavía no le querían matar. Otros consideran que era debido a las ocupaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo siempre para buscar una respuesta en Él. Vino de noche. ¿Cuántos de los que están aquí se acercan a Jesús, ya sea de día o de noche, para buscar una respuesta? Amén. Gloria a Jesús. Lo importante es que nos acerquemos a Cristo, porque el hombre que se acerca a Cristo recibe una bendición y una revelación maravillosa para su vida y recibe fortaleza. Cada vez que nosotros venimos a Jesús con un corazón sincero de búsqueda, algo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, dice la palabra, que se acercó a Jesús de noche y comenzó a tener una conversación, hermano, muy importante con nuestro Señor Jesucristo. El acercamiento de este hombre a Jesús produjo una revelación maravillosa. Lo que nosotros acabamos de leer es producto de la conversación entre Jesús y Nicodemo. A Nicodemo fue que Jesús le dio ese texto maravilloso que nosotros conocemos, que ha revolucionado el mundo y el pensamiento de muchas personas cuando escribe, oh mira Nicodemo, porque de tal manera Dios nuestro Creador amó al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Es un texto muy conocido para nosotros, pero cuando lo leemos superficialmente, descuidamos unas joyas preciosas que ponen de manifiesto el amor, la gracia y la misericordia del Creador por este mundo en condición de condenación y perdido. Amén. Es un mensaje que habla del amor de Dios, que habla del valor que Dios le dio a una humanidad en una condición de perdición. Porque habla de lo que Dios hizo por amor a este mundo cuando se encontraba en una condición de perdición, de pecado. Amén. ¿No le parece impresionante a usted de que Dios, hermano, es quien nos dio valor a nosotros antes que nosotros creyéramos en Él? Por eso tenemos que sacar de nuestro pensamiento el hecho que el enemigo nos dicta a nuestra mente de que usted y yo no valemos nada, porque es una mentira que él se ha inventado, porque Dios amó tanto al mundo, hermano, que aún en condición de pecado estuvo dispuesto a hacer lo que nadie haría por nosotros, la humanidad. Porque quiero recordarle que usted y yo, antes de cambiar de posición, antes de recibir una naturaleza nueva, estábamos en condición de pecado delante de Dios y sin embargo para Dios valíamos mucho. Amén. Amén. Sí, lo dice la palabra. O sea que el ser humano no perdió el valor, hermano. El ser humano no ha perdido el valor delante de mi Dios Todopoderoso. Siempre Dios nos sigue viendo a nosotros con ojos de amor y de misericordia. Y para Dios nosotros seguimos valiendo y nos está dando la oportunidad el día de hoy que aprovechemos lo que Él hizo para demostrar ese amor y ese valor que nos da a cada uno de nosotros. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, sino que tenga una vida como eterna. Somos seres nosotros eternos, creados eternamente, y Dios nos mostró ese amor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El hombre nos hace sentir miserables y menos que nadie muchas veces, pero la palabra de Dios me dice, Dios te ama y te da valor que nadie nunca te va a dar a ti. ¿No se siente amado usted por el Señor? Y digo esto porque muchas veces, hermano, estamos dentro de la casa de Dios y nos sentimos inferiores, nos sentimos inútiles, nos sentimos piltrafos, sin valor delante de Dios, cuando Dios nos está diciendo otra cosa. Mira, yo te amo. No es que ame la condición en que estamos, y ya voy a hablar de esa otra parte, sino que Dios nos dice, miren la condición que estás, y sin embargo, en esa condición en que tú te encuentras, yo te doy valor porque envié a mi Hijo para que no te pierdas y no te quedes en esa condición. Eso debe de provocar algo grande dentro de nosotros, hermano. Porque aún, hermano, con todo el pecado del mundo, el enemigo no logra ni ha logrado de que Dios nos mire de menos a nosotros. ¿Amén? Explíqueme eso, hermano Walter, ¿cómo es eso? ¿Cómo no, hermano?
¿Cómo no? Aún con todo el pecado que el enemigo pudo haber puesto en el hombro del ser humano desde la caída de Adán, Dios siempre tuvo misericordia y no provocó de que Dios desechara a la humanidad que había creído, sino que el pecado que el enemigo indujo o influenció al ser humano provocó que en el corazón de Dios se pusiera de manifiesto su amor, su gracia y su misericordia. Amén. Y estaba en condición de perdición, de pecado. Sin embargo, Dios dijo, eso que yo creé, aún con todo y ese pecado que el enemigo ha puesto, no hace que yo deje de amar esa humanidad que yo creé. No hace de que ese pecado haga que esa persona pierda el valor delante de mí, porque Dios nos sigue amando aún en condición de pecado. No vaya muy rápido. No estoy diciendo de que permanezcamos en esa condición. No estoy diciendo que Dios ama que nosotros estemos en una condición de pecado. No me vaya a malinterpretar. Estoy diciendo que aún con todo el pecado del mundo, Dios nos ama y quiere sacarnos de esa condición y darnos una vida diferente. El amor de Dios es incomprensible. Porque seguramente muchos de nosotros, si alguien nos paga mal, lo desechamos como cualquier cosa y ya no nos sirve. Para nosotros no vale. Sin embargo, para Dios, el ser humano tiene un valor incalculable para nuestra mente. ¿Usted cree que si nosotros no valiéramos? ¿Usted cree que si el ser humano no valiera, aún con todo el pecado del mundo, Dios iba a estar dispuesto a dar a su hijo para rescatar eso? Entonces valemos, ¿verdad? Que vale usted para el Señor. Entonces usted no es lo que el enemigo quiere que usted piense que usted es. Usted es una persona que vale para Dios. Y por ese valor y amor que Dios da al ser humano es que nosotros hoy estamos en este lugar y que hoy cantamos y alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No importa que el ser humano nos haga sentir inservibles, miserables, apartados. La gracia de Dios nos dice hoy, tenemos hoy la oportunidad de hacer lo que Dios nos pide para salir, hermanos, en una condición diferente de bendición en este mundo. Amén. Amén. Quizá usted en esta semana lo vieron de menos. Su jefe le dijo, no me servís, para mí no servís para nada. Sos aquí, sos allá, no sé lo que le pudieron haber dicho, no sé lo que el mundo, quizás su pareja, quizás su compañero le han dicho. Para Dios usted vale mucho, hermano. Porque estuvo dispuesto a enviar a su hijo para rescatarnos a nosotros de una condenación en la que nos encontrábamos. Amén. ¿No cree usted que es algo maravilloso el entender esta verdad maravillosa? Amén. El enemigo no pudo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Por el amor inmenso de Dios es que Dios nos buscaba constantemente antes de que nosotros viniéramos a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Por el amor y el valor que Dios nos da a nosotros es que nos buscaba en la borrachera. Por el amor y el valor que Dios nos daba, no solo estuvo dispuesto a enviar a su hijo, sino que en medio de la droga allí llegaba y nos decía, yo te amo, quiero sacarte de ese lugar. Por eso nos buscaba cuando alguien nos echó de la casa, cuando alguien nos hacía sentir infeliz. Allí sentíamos la caricia de papá diciéndonos, para mí vales. Amén. Ven a mí, acércate a mí, que te quiero dar una vida diferente. Te quiero hacer una criatura nueva en medio, hermano, de esa pudrición del mundo. Allí el Señor estuvo dispuesto a llegar a nuestra vida. Aleluya. Porque nos ama, porque nos da valor. Amén. Usted sabe de dónde Dios lo ha sacado. Usted sabe de dónde Dios ha estado dispuesto a mover lo que sea necesario después del sacrificio de su Hijo, que es lo supremo, para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros. Por eso no hemos muerto muchos de nosotros, porque Él estuvo dispuesto a ir más allá de lo que nuestra mente pueda pensar. Amén. El apóstol Pablo entendió esta gran verdad y dijo que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De allí nos rescató y nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo entendió y dijo, yo estaba en una condición de perdición, pero para Dios valía mucho mi vida. ¿Ay? Para Dios valemos, hermanos. Para Dios valemos. Para Dios valemos. Amén. Él nos ama. Él nos da valor a cada uno de nosotros. Cuando estábamos nosotros en esa condición, Dios nos dio esa oportunidad. ¿Por qué cree usted? Porque para Él valemos mucho.
Y Jesús mismo, cuando estaba cumpliendo su ministerio en esta tierra, Él usó 3 parábolas para reforzar esto que yo estoy diciendo también. Y habló de la parábola del hijo pródigo. ¿Ha escuchado usted esa parábola? Yo le pregunto, el hijo pródigo cuando se fue, ¿perdió el valor que tenía delante de su padre? Amén. ¿Cómo? ¿El padre dejó de amarlo? El padre lo vio como algo desechable y se dio la vuelta y le dijo, bueno, para mí ya no existes. No. Jesús enseñó verdades espirituales que nosotros tenemos que entender. La parábola de la oveja perdida. ¿Qué hizo Jesús según la parábola? ¿Qué hizo, dice, el pastor cuando la oveja se fue? ¿Dejó de valer esa oveja para el pastor? No. ¿Por qué? Porque nunca perdió su valor aunque estaba perdida. Al contrario, iba y la buscaba. Y dice que hizo fiesta cuando la encontró y publicó y dijo, esta oveja era perdida, pero ha sido hallada. Eso es algo grande que nos habla en nuestra vida. La moneda perdida, hermanos, perdió su valor para la mujer. Cuando perdió esa moneda, dice de que se olvidó, le apartó de las otras un momento y dijo, yo tengo que encontrar esta moneda. Amén. Cuando usted pierde un billete de a 100, hermano, ya no vale 100 porque lo perdió usted. ¿Pierde el valor o lo mantiene? Yo quería hacer una ilustración, pero me acordé que no ando de 100. Se me fueron las ganas. Amén. ¿Vale usted para Dios? Amén. ¿Cree usted que es un ser valioso para Dios? Amén. Y digo esto, hermano, porque aún en la condición que usted se encuentre hoy, tiene que entender de que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros cambiemos nuestra identidad. A mí esta palabra me hacía sentir el amor maravilloso de Dios. Y cuando eso entra en nuestra vida, hermano, difícilmente algo nos va a detener, porque mi motivación es Cristo. Amén, aleluya. Mi motivación es lo que Cristo ha hecho por mí, y eso es lo que me mueve, me hace recordar y me hace pensar. Y yo entiendo que en esta vida hay gente que quizás no me va a apreciar, hay gente que quizás va a querer mi perdición o me mira como algo desechable, pero pienso inmediatamente en Cristo y en Dios y digo, Señor, tú me diste valor cuando estaba en condición de perdido. Tú me amaste cuando nadie me amaba. Tú no me desprecias como me desprecia el mundo. Al contrario, me das una oportunidad cada día de seguir adelante, paso a paso, para buscarte y cumplir el propósito que tú has puesto en mi corazón. Amén. Eso es algo inmenso, hermano, dentro de nosotros. Eso me motiva el entender de que Dios estuvo dispuesto a decir, no, la humanidad no puede quedar en esa condición. Yo lo he creado para propósitos grandes y los he hecho eternos. No son desechables. Amén. Y dice la palabra del Señor de que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo importante. Aquí hay algo que nosotros tenemos que analizar. Dios nos quiere dar una vida nueva, pero es necesario que nosotros comprendamos una verdad que está escrita en este versículo. En cierta oportunidad le preguntaron al apóstol Pablo, ¿qué voy a hacer yo para ser salvo? A Jesús le preguntó un joven rico, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús, porque no había sido glorificado, ni había sido todavía sacrificado como el Cordero Perfecto, le dio una verdad, hermano, de acuerdo al tiempo que estaba viviendo. Pero el apóstol Pablo también, cuando le preguntaron, Pablo, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Yo quiero decir en mis palabras, Pablo no le dijo, mira, haz esto. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que lo que había de hacerse para que el ser humano fuera salvo, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros necesitamos no es hacer, sino es creer en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque hay veces que nosotros queremos hacer para alcanzar la salvación. La salvación fue hecha por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Lo que yo necesito es creer en Jesús como el unigénito, como el Hijo de Dios, como el Cordero perfecto que fue inmolado en esa cruz, llevando mis pecados sobre él. Eso es lo que yo necesito como ser humano. Necesitamos nosotros, para recibir las bendiciones del sacrificio de Cristo, creer. Muchas personas, hermanos, dicen de que creen y sin saber y sin tener una razón por qué creen en lo que ellos dicen creer. Me doy a entender. Mucha gente cree en diferentes religiones, pero pregúntenles, no tienen nada, no tienen fundamento, no saben por qué lo hacen. Y lo que yo estoy haciendo a través de este mensaje es también estableciendo una base por qué nosotros necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Jesús fundamenta su amor para nosotros, la humanidad. Esta es una razón fuerte para que como pueblo, como humanos, creamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros antes que nosotros le amáramos a Él. Amén. Es una razón fuerte. ¿O no le parece a usted, hermano? Amén. Creemos nosotros en cosas que no tenemos ni idea. Creemos en cosas que no conocemos. Hay gente en el mundo que cree en tantas cosas, tantas religiones, pero nosotros es necesario que fundamentemos por qué nosotros creemos. Y hay razones. En primer lugar, el valor que nos dio a nosotros, su amor. Y es necesario también creer, como dice esta palabra, para no ser condenados en el día final. ¿No le parece una razón también un tanto fuerte? Entonces es necesario que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa creer? Creer, hermano, no es una expresión superficial como muchas veces la tomamos nosotros en San Juan 3:16. Creer implica cosas profundas que necesitamos nosotros entender. Creer no es solo abrir nuestros labios y manifestar y confesar. Creer debe de ser respaldado a través de nuestras acciones para que el pueblo y nosotros entendamos de que en realidad hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque cualquiera cree. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Aleluya. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Todos? Si aquí hubiéramos muchísimos más y gente inconversa, yo les pregunto, ¿cuántos creen? ¿Todos creen? Ahí está fácil. Entonces, si usted cree, pues no se condena, porque aquí dice la Biblia. ¿Me doy a entender? Pero creer va más allá de lo que nosotros pensamos muchas veces. No es un simple ejercicio mental, ni es una confesión del diente al labio. Creer implica algo más profundo en la vida del ser humano. Y cuando Dios habla de creer en Jesús, no está hablando de una manera superficial, sino que está hablando de que creer significa, hermano, confiar en Dios. Amén. Creer significa o tiene la connotación de confiar en Dios. Creer no solo significa hablar, confiar nuestra vida completa en nuestro Señor Jesucristo, confiar en sus enseñanzas, confiar en su palabra. Eso significa creer. Y esto nos confronta porque muchas veces decimos, yo creo en Jesús, pero no me interesa lo que Él dice. Yo creo en Jesús, pero lo que Él escribió a mí no me interesa a través de sus palabras. Yo creo en Cristo, pero yo no tengo una intimidad, una relación profunda con Él. Eso no es creer. Creer es confiar nuestra vida plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Creer es caminar que a pesar de lo que decía la hermana, a pesar de las situaciones que vienen a nuestra vida, yo me mantengo y no parto mi mirada porque he creído en Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Como el Cordero de Dios. Esa es la parte que nosotros tenemos que escudriñar si verdaderamente estamos creyendo o simplemente es un ejercicio mental que estamos practicando cuando venimos a la iglesia. El creer, hermano, es el resultado de un razonamiento profundo en el ser humano. Yo creo en Jesús porque he razonado el amor que Él ha tenido por mí. Yo creo porque he visto el amor manifestado a través de mi vida, porque he entendido que Él me ha dado valor cuando nadie me daba valor. Que Él no me desprecia, aún en la condición de pecado, me da la oportunidad de levantarme. Yo creo en Él por muchas razones. Creer significa confiar nuestra vida en Dios. También creer tiene la connotación de la palabra de ser fiel, fidelidad a Jesucristo en todo lugar. Amén. ¿Cuántos creen en Dios?
Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. No lo voy a decir solo por decirme a mí. Usted escudriñe, basado en lo que estamos hablando, porque yo ahí me fui. Creer significa confiar. Creer significa voy a ser fiel a Jesús en todo lugar, donde Él esté, donde yo esté, que Él esté conmigo. Confiar, ser fieles, pensar y decir, oh Jesús, tú estás conmigo. No voy a hacer nada de lo que a ti te pueda ofender porque he creído en ti, he creído en tu sacrificio, confío plenamente en ti y quiero caminar de la mano contigo. Eso es creer en Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ser fiel implica no hacer nada que ofenda a nuestro Señor Jesucristo y ser guiados por nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que muchas veces hacemos lo que el mundo nos pide y nos olvidamos de que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia habla del adulterio espiritual. Porque decimos creer en Dios, pero hacemos lo que otras naciones, otros pueblos, otros mundos nos piden hacer a nosotros. Amén. Creer también, hermano, significa seguridad en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados y yo debo de caminar en esa seguridad del sacrificio de Cristo, y lo que Dios ha dicho a través de su palabra para mi vida es una realidad y que se va a cumplir. Amén. Porque cuántas veces usted dice, Señor, yo te he aceptado y todo, Señor, y usted se queda pensando, y bueno, ¿yo seré salvo o no seré salvo? Amén. Oh, vaya, Marcos, ¿y usted cree que yo soy salvo, Marcos? ¿Y qué va a saber, hermano? Creer significa tener la plena seguridad de que cuando Cristo fue crucificado, pagó por mis culpas, y cuando resucitó, yo también he recibido vida si creo en Él a través de su sacrificio. ¿Y por qué Él ha resucitado? Amén. Entonces, vale la pena creer en Jesús, hermano. Amén. Amigo, vale la pena creer en Jesús por todas las razones que hemos hablado, y hay una bien importante que dice la palabra del Señor, que para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mas tenga vida, ¿cómo? Eterna. Lo que Dios quiere es quitarnos el peso de la condenación que pesa sobre la humanidad, sobre nuestros hombros, cuando nos hemos apartado de Dios. El propósito de Dios no es que nos perdamos, sino que seamos salvos, que vengamos arrepentidos a Él. Vale la pena creer, iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. Hay beneficios cuando nosotros entendemos esta palabra y la hacemos nuestra. Es necesario seguir creyendo. Es necesario en esta mañana aprovechar la oportunidad de lo que este texto habla y decir, Señor, yo creo una vez más en ti. Amén. Quiero afirmarme, quiero buscarte, quiero aprovechar esa oportunidad maravillosa. La palabra manifiesta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay gente que se siente condenado cuando viene a la iglesia y dice, yo no voy a la iglesia, hermano, porque es que cuando predican yo me siento miserable, vil, y siento que Jesús me condena a través. No, hermano, cuando Cristo vino el mundo ya estaba condenado. Jesús no vino a condenar el mundo porque el peso de la condenación ya estaba en el mundo. Dice la palabra que Cristo vino para que el mundo sea salvo. O sea, vemos a Jesús como el problema, pero Cristo es la solución. Amén. Cuando hablamos de Cristo en la iglesia, a los amigos les decimos, mira, Dios te da la oportunidad para que salgas de esa situación de condenación que pesa sobre ti. Gloria a Dios. Y la palabra manifiesta, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, dice la palabra de Dios, condenado. Y como hablaban en la clase, dice, Dios, Él no se mueve por la lástima. Hay gente que dice, yo sé que Dios, aún en últimos momentos, Dios me ama y Dios no me va a condenar, ni voy a ir al infierno. Ese es el pensar y la confianza de muchos. Pero es mejor que hoy confiemos en lo que esta palabra describe y asegurarnos de que nosotros no vamos a ser condenados porque hemos creído en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. El mundo tiene sus propios conceptos, pero la palabra es la que nos habla a nosotros verdaderamente. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, hablando de Cristo, Cristo la luz del mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Amar más no significa de que, bueno, Jesús, yo te amo a ti, pero amo más a estos. No, rechazan a Cristo, no quieren nada con Cristo, se apartan de Cristo, no les agrada el Evangelio, se mantienen al margen, no quieren nada con Dios. Y eso lo afirma el siguiente versículo, porque dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Amén. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vale la pena, hermanos y amigos, creer en nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que hemos entendido lo que implica creer en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado valor. Cuando nadie nos ama a nosotros, Él nos amó. Amén. Él nos dio valor cuando nosotros estábamos en una condición de perdición. Cuando estábamos desperdiciados en el mundo, hermano, allí Él llegó y nos ha rescatado. Y Él lo que quiere hacer y quiere seguir haciendo. Por eso existe la iglesia hoy en día. Por eso nos ha dado este lugar, para que cuando alguien entre a este mundo le ofrezcamos esperanza en Cristo y le digamos: Dios te ama aún en esa condición, pero te quiere cambiar la identidad. Amén. Te quiere dar una vida diferente, una vida nueva. Cree en el Señor Jesucristo. Hay razones de sobra para nosotros creer y venir humillados delante de su presencia y decirle: Señor, gracias porque me amas. Gracias porque me valoras. Gracias porque me das un lugar que nadie me va a dar a mí. Nunca más en este mundo. Puedo tener el amor y las cosas que yo quiero, pero nada se compara con tu sacrificio, Señor Jesús, por mis pecados. Vale la pena creer, hermanos. Si hay alguien que ha dejado de creer, esta es una mañana maravillosa. Yo no sé si esta es una oportunidad, hermano, que Dios nos da en este día, ¿verdad? Y si mañana la vamos a tener nuevamente. Pero hoy es una oportunidad maravillosa de decirle: Señor, he dejado de creer porque he perdido mi confianza, he perdido mi seguridad, he sido infiel delante de tu presencia. Perdóname, porque yo sé que tú me amas. Yo quiero reconciliarme contigo en esta mañana. Pongámonos en pie en esta mañana. Y quiero pedirle al hermano que venga con el grupo y meditemos en esta palabra del Señor.